Dios les bendiga, hermanos, gusto saludarlos en este viernes 23 de agosto. Me da mucho gusto saludarlos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Ored. Y estamos con los devocionales terminando el libro Primero de Reyes. Es un libro, dijimos ayer, que termina abruptamente. Parece que hay intención del autor para que sigan leyendo el siguiente libro, el segundo de Reyes. O tal vez también tiene que ver con el material donde escribió. Se terminó, punto, y hay un segundo porque es el mismo, pero está en otro documento, aparte por cuestiones de espacio. Pero como sea, terminamos Primero de Reyes y conviene que hagamos una especie de resumen general. No quiero que leamos un texto bíblico ahora porque tendríamos que leer todo Primero de Reyes, pero en recuerdo de todo lo que nos ha enseñado el Señor, me parece que hay 3 lecciones fundamentales. Por eso he llamado a este devocional Enseñanzas Fundamentales. Vamos a orar y luego me dan permiso de compartirlas con ustedes. Señor Santo, por favor, bendícenos. Gracias por este día nuevo que nos das. Permítenos en él gozarlo y hacer tu voluntad, Señor, en todo lo que emprendamos para ser útiles en tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mire cómo termina el libro. Si quieren, leemos solamente un versículo. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad. Perdón, no es cierto. Es el versículo 53. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Punto final del libro. No es una linda manera de terminar, decimos usted y yo. Nos hubiera gustado que dijera, bueno, estos son las historias de los reyes y estos son los resultados finales. No, pero es que va a seguir adelante. Nos habla después, primer capítulo del segundo de Reyes, de la muerte después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y nos habla algunas cosas que son continuación de esto. Así es que esta es la razón por la que aparentemente no hay un buen final. Sin embargo, todo el libro de Primero de Reyes nos ha enseñado algunas cosas fundamentales y quiero compartir con ustedes 3 de ellas, tal vez las 3 enseñanzas más básicas, más importantes que hemos aprendido durante este tiempo. Ya no recuerdo cuántos meses que tenemos estudiando Primero de Reyes. Me parece que podríamos llamar a estas 3 enseñanzas fundamentales. Número 1, aprendamos las lecciones de la vida. Número 1, aprendamos las lecciones de la vida. Déjenme lo digo de varias maneras. Aprendamos en cabeza ajena. Ese dicho de que nadie aprende en cabeza ajena, rechacémoslo. Y usted y yo aprendamos en cabeza ajena. Es decir, las lecciones que nos da la vida. Seamos sabios al observar la vida de otros. Y usted y yo lo podemos hacer ahora mismo porque hemos observado la vida de otros. Desde David, Salomón, el hijo de Salomón, y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes. La división del reino, el reino de Israel, el reino de Judá, estos reyes, su comportamiento. Aprendamos las lecciones de la vida, pero no solo eso, aprendamos las lecciones de la vida acerca del vecino, y el compañero de la escuela, y el pariente, cómo se han comportado. Creo que esa es una dificultad muy particularmente para los jóvenes, porque, bueno, están viviendo su momento, no solamente por la edad que tienen, sino que hay una incapacidad en la juventud de percibir el tiempo en su transcurrir. Viven el momento, viven al día. Yo sé eso. Yo recuerdo cuando tenía esa edad, nunca pensé que llegaría a tener 53 años. Me parecía absurdo pensar en eso. Ahora que tengo 53 años, me parece absurdo no darme cuenta que tendré 70 un día, si Dios me permite, si no me llama a su presencia antes. Y ahora sí tengo esa conciencia del transcurrir del tiempo. Y joven, te invito, aprende las lecciones de la vida. Hermanos adultos, aprendamos las lecciones de la vida. Aprendamos en cabeza ajena, seamos sabios y observemos la vida de otros. Y debemos darnos cuenta de cómo funciona este mundo. Y la cosa es sencilla: obedecemos a Dios, hacemos su voluntad y tenemos plenitud. Desobedecemos a Dios, no hacemos su voluntad y tenemos derrota, fracaso, amargura. Segunda lección fundamental o enseñanza fundamental que este libro nos deja: imitemos lo bueno y no lo malo de la generación anterior. Imitemos lo bueno y no lo malo de la generación anterior. Sigamos la corriente del bien. Siempre hay 2 corrientes. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva? Desde entonces Caín mató a Abel y entonces dice la escritura que tuvieron otro hijo, Adán y Eva, Set, que vino algo así como a sustituir a Abel. Y más adelante dice que los hijos de los hombres los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y algunos piensan que se trata de demonios o ángeles. Yo no creo eso, me parece absurdo y me parece macabro pensar así. Sin embargo, es evidente
y lo he enseñado así, que hay dos corrientes. Después de que Adán y Eva mueren, hay dos corrientes, la corriente del bien y la corriente del mal. Sigamos la corriente del bien. En los reinos, especialmente en Israel, había estas dos corrientes: el seguir el mal o hacer el bien. Sigamos el bien, imitemos lo bueno de la generación anterior y no lo malo. No inventemos nuestra propia religión, no pretendamos inventar. No, si es que yo rechazo todo lo anterior no está bien, está mal, puros viejos, puros fósiles, y yo voy a hacer mi propia religión, porque esa es una tentación muy grande. Cuidado con eso, imitemos lo bueno y no lo malo de la generación anterior. Y tercera enseñanza fundamental que vemos en este libro, en todo este libro, estamos en como una especie de resumen, ¿no? Tengamos un solo parámetro para vivir. Tengamos un solo parámetro para vivir: Dios, punto. Este libro me encanta esa categórica y tajante declaración que hace respecto a cada rey. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, o hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Ciertamente dice, imitó a su padre, o imitó a fulano tal, o imitó a no sé quién. Esa es la otra enseñanza. Pero el parámetro fundamental es Dios. Que no me importe más opinión que la de Dios, o que sea la opinión que más me importe. Que me importe más su opinión que cualquier otra. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo me evalúa Dios? ¿Estoy haciendo lo bueno delante de Dios? Que si esto me hace popular o no me hace popular, que si me dicen que bien o que me dicen que mal, eso es secundario. Lo más importante es la opinión de Dios. Es que a mí me gusta, es que así lo hacen todos, es que esto me genera más dividendos, es que así tengo más dinero. Ese no es un parámetro, hermano. Cuidado, peligro. Tengamos un solo parámetro para vivir: Dios. Que me importe más su opinión que la de cualquier otro. Es decir, evaluemos nuestra vida a la luz de su palabra. Evaluemos nuestra vida a la luz de su palabra. Esta es la idea de tener este solo parámetro. Evaluemos nuestra vida a la luz de su palabra. Estas son las enseñanzas fundamentales, hermanos, que me parece que encontramos en Reyes. Por supuesto que encontramos muchas cosas más, las hemos estudiado aquí durante meses, muchísimas enseñanzas, pero me parece que estas tres resumen de manera muy, muy básica lo que dice el segundo libro de Reyes, la intención del segundo libro de Reyes. Tiene una narración muy interesante. No es una narración, digamos, continua, salvo en algunos pasajes. De un capítulo a otro sigue hablando la misma narración, pero la mayoría son cortados. Una experiencia, este rey en tal lugar, este en otro lugar, este en tal. De hecho, de repente nos cuenta la historia de un rey y luego después nos cuenta la historia de otro que vivió un poco antes que este, pero está en el otro reino. Y entonces son narraciones cortadas de diferentes personajes, pero la enseñanza o la intención global, evidentemente, del escritor y la inspiración de Dios, es que ustedes y yo aprendamos de la vida. Por eso, estas son las enseñanzas fundamentales. Repito para resumir: aprendamos las lecciones de la vida, imitemos lo bueno y no lo malo de la generación anterior, y tengamos un solo parámetro o principio para vivir: Dios. Vamos a orar. Señor Santo, te pido que mis hermanos y a mí nos permita, Señor, recordar estas enseñanzas y vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Dios Santo, a vivir para ti, que tú seas lo más importante como parámetro de evaluación de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a así aprender en cabeza ajena y aprender las lecciones de la vida que observamos en este mundo, en tu palabra y también en nuestra generación y en nuestra vivencia personal. Ayúdanos a hacer tu voluntad, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les deseo lo mejor. Les mando un abrazo. Como hoy es viernes, nos vemos hasta el lunes. Dios les bendiga hasta el lunes.